Iniciamos Momentos Felices. Muchas gracias por continuar con nosotros en Hechos Guatemala. Como usted sabe, en los espacios de Fuerza Informativa Azteca hemos abordado los temas que son importantes para el país, sobre todo para la población. La seguridad, la educación, la salud, pero sobre todo la infraestructura, que es un punto que permite el desarrollo y la prosperidad para los guatemaltecos. Esta noche, en el estudio de TV Azteca Guate, nos acompaña el ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Félix Alvarado, a quien saludo con mucho gusto. Señor ministro, muy buenas noches. Muy buenas noches y buenas noches a la audiencia también. Señor ministro, pues para comenzar y con el tema complicado, para el sector empresarial, para la población, la situación de las carreteras es muy importante. Estos daños que se han registrado en la autopista Palín-Escuintla, que se había hablado que era una obra más o menos de un mes, ahora ya se habla de 2 meses. ¿Cuáles son los trabajos que se van a hacer en algo que para la población es de carácter urgente para tenerlo? Podríamos hablar que incluso que es de urgencia nacional ante las afectaciones que se están dando en el país. Se justifica que no hay un avance debido a la improbación del estado de calamidad. Bueno, definitivamente la improbación del estado de calamidad nos puso en una situación muy aguda, porque lo que podría haberse hecho sin demasiados aspavientos, que era la contratación directa para poder terminar esa obra, se complicó terriblemente. Así que sí, no cabe ninguna duda. El tomar esa decisión, que es una decisión basada en planteamientos políticos, tiene unas implicaciones severas desde el punto de vista de planteamientos de política. Y yo agregaría además que lo que hace el caso de Palín-Escuintla es que nos subraya algo de lo que no hemos estado dispuestos a reconocer los guatemaltecos, y es que el mantenimiento es fundamental. El mantenimiento no es opcional y no se hace sobre demanda, se hace porque los caminos existen y se tiene que hacer siempre. Aún hasta hoy, el mantenimiento de las carreteras es esencialmente una negociación año con año, y no lo debiera ser. Debiera ser estrictamente relacionado con el número de kilómetros de carretera que tenemos, y punto, y estar en el presupuesto. No lo debiéramos estar convirtiendo en un asunto político, sino simplemente en un asunto de interés nacional. Esa creo que es una lección que nos tiene que quedar a todas y todos los guatemaltecos, al sector empresarial, a los diferentes sectores políticos, económicos del país, que el mantenimiento es esencial, es parte de la vida de la sociedad. Usted toca el tema del mantenimiento. Mar nos entregó esta carretera en mayo del año pasado. ¿Hubo o no mantenimientos con la administración anterior y con la presente administración? Ok, vale la pena subrayar, porque dice Mar nos entregó, pero lo que sucede es que tenemos un problema de entrega práctica, digamos, y entrega jurídica. Y la entrega jurídica, la que se conoce como el revertimiento, terminar de asegurar que el bien, que es un bien público, está enteramente en manos del Estado, eso nunca terminó de suceder, no se completó. Así que, ¿cuánto mantenimiento dio o no dio Marnos? Yo personalmente, bueno, no, ni siquiera personalmente, ni siquiera como institución estamos en condiciones de determinar a ciencia cierta, porque eso sucedió el año pasado, sucedió bajo la responsabilidad no solo de una administración distinta, sino que de hecho de la empresa. Entonces, ¿cuánto de eso tiene que ver con lo que estamos viviendo hoy? En alguna medida. Pero el problema de la zona gris, en la que aún hasta la fecha sigue estando la carretera, se nos reclama que por qué no estamos haciendo cosas. Nosotros tenemos prohibido hacer cosas. De hecho, en palabras nada ambiguas de la Contraloría se nos dijo, si nosotros metemos dinero ahí, estamos incurriendo en ilegalidad. Nosotros no podemos, como Estado, meter recursos ahí. Eso es terriblemente complicado, y eso es lo que buscaba superar
el estado de calamidad. Usted hablaba hace unos instantes que con el estado de calamidad se estaría haciendo una adjudicación directa para poder acelerar estos trabajos. ¿Cuánto es el presupuesto que se tiene contemplado para estas obras? Los técnicos habían estimado alrededor de 25 millones de quetzales para el trabajo de reparación, que hay que estar claros, no incluye todo el costo de lo que se había hecho antes, porque de nuevo, debido a las normas legales, nosotros no podemos pagar cosas que ya sucedieron, solo podemos pagar lo que se hace de aquí en adelante. Bien, si el ministerio contara con los recursos, con las facilidades legales que usted hace unos momentos platicaba, estas trabas, ¿cuándo podría estar lista esta carretera? El dato se presenta, bueno, empiezo por decir, el ministerio cuenta con los recursos. El problema no es de recursos. De hecho, cuando se planteó el estado de calamidad, no se estaban pidiendo dinero, fondos de emergencia. Solo se estaba queriendo aprovechar la posibilidad de expeditar los procesos de compra y contratación. Era lo único que necesitábamos poder hacer para poder ejecutar los fondos que ya tenemos. Esa es la primera. Perdón, ¿cuál era la segunda? Si se tuvieran las facilidades legales para poder ejecutar esta obra el día de mañana, ¿cuánto tiempo pasaría para que esto estuviera abierto? Y eso era lo mismo que ya estaba planteado en su momento. No más de unas 4 semanas debieran haber sido suficientes para completar la obra, porque lo único que se necesitaba era poner la maquinaria, poner la gente en obra, comprar los insumos y ponerse a trabajar. Es complejo, pero no demasiado. Esto ya lo hacían los romanos, entonces tampoco nos compliquemos. 4 semanas eran más que suficientes. Cuando preguntan ahora por qué han pasado 4 semanas y no ha sucedido, es por estas razones. No es por razones sustantivas, es por razones jurídicas, institucionales y políticas. Solo para poder hacer que la gente entienda bien este concepto. Es decir, que tienen que seguir un proceso de licitación, un concurso. Sí, pero aunque ni siquiera ese es el problema principal, porque al fin y al cabo lo que le permite a uno el estado de calamidad era la compra directa. Aún así, nosotros decidimos que no íbamos a hacer la compra directa sin competencia, sino que levantamos el evento en Guatecompras para que pudieran licitar. Lo único que le permite a uno el estado de calamidad es que el periodo en que está publicada un concurso no sea tan largo como lo es usualmente. Y por cierto, eso subraya que hay necesidades profundas de revisión de la ley de contrataciones, porque la ley de contrataciones, si recuerdo correctamente, exige que un concurso como estos esté levantado durante 60 días. No hace falta. Podríamos dentro del curso normal tener periodos de compra más expeditos, podríamos tener procesos de compra de emergencia incorporados dentro de la ley de contrataciones y no tener que andar con estos aspavientos de que cuando se presenta una emergencia, que siempre se presentan, tengamos que recurrir a un caso tan radicalmente extremo como demandar un estado de calamidad y tener que hacer todos estos procesos. Necesitamos, entre otras cosas, que por supuesto no depende solo del Ministerio de Comunicaciones, nosotros somos un usuario de la ley de contrataciones, pero el Estado como un todo podría hacer la cosa muchísimo más fácil si tuviera una ley de contrataciones que contemplara estos elementos. Pero de nuevo, eso nos regresa al Congreso. Señor ministro, si buscáramos soluciones inmediatas, en su primer momento se habilitaron estas rutas alternas, la carretera libre Palín-Escuintla, así como la ruta nacional 14, las cuales colapsaron por la cantidad de vehículos y también por las condiciones en las que se encuentran. Recientemente la municipalidad de Palín pues abre una vía alterna, un camino de terracería, pero ¿hay alguna otra opción que analice en este momento el Ministerio de Comunicaciones? Bueno, en este momento la más importante es efectivamente terminar de hacer la reparación. En este momento seguir al ritmo al que se puede trabajar con los insumos que se tiene hasta completar por lo menos una viabilidad para dos carriles.
Señor ministro, cuando se publica el estado de calamidad por parte del presidente de la República, pues hay muchas críticas por parte de los diputados de oposición, quienes no aprobaron este estado de calamidad. Una vez que se decreta este estado, se realizan algunas compras. El ministerio realizó algunas compras durante este periodo. Sí. ¿Cuáles fueron? ¿Qué monto? ¿Y son para ejecutar estos trabajos? Se realizaron compras de módulos, de edificaciones modulares para hospitales y escuelas. Eso se completó con éxito. Le confieso, no recuerdo el monto exacto, pero se adquirieron 35 módulos, de los cuales podremos muy pronto estar dando noticias acerca de la instalación de los primeros. ¿Y esto tiene o no relación con el tema de las lluvias del estado de calamidad? Totalmente que sí, porque son módulos para centros que han sido dañados por las lluvias. Es estrictamente por eso, con la ventaja de que tratándose de edificaciones modulares pueden ser retiradas y utilizadas en otras localizaciones cuando se presenten otras emergencias como estas. Sí. Señor ministro, usted asumió su cargo en la cartera el 20 de mayo. Su antecesora estuvo poco más de 4 meses. Existió un trabajo en el tema de la transición por parte del trabajo del equipo del presidente electo en ese momento. ¿Usted conoce si hay un documento como tal en donde se ve la situación en la que están las carreteras? ¿Lo ha tenido en sus manos? ¿O cuál es la situación en la que usted llegó a la cartera? Hay un plan de desarrollo vial que se hace, digamos, para cubrir todas las carreteras. El último fue hecho en 2018. Esto es muy interesante, porque fue hecho en 2018. De hecho, los datos de ese plan de desarrollo vial fueron actualizados en 2023 con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo. Así que, teóricamente, sabemos cuáles caminos necesitamos, dónde están, qué longitud tienen y cuánto cuestan. Incluso el plan no solamente plantea presupuestos, sino plantea escenarios para poderlos hacer. Así que podría decir uno, lo tenemos hecho. El problema es que el plan no se ejecuta como plan. De allí en adelante, todo es quién tiene más, para fines prácticos, quién tiene más saliva para tragar más pinol. El alcalde, el diputado que tiene más fuerza política, consigue que le pongan atención, que le diseñen su tramo y que lo metan dentro del presupuesto, dentro de la planificación anual. Entonces, por gusto estamos haciendo un plan, cuando luego todo es una negociación. En el ministerio le estamos llamando la tramocracia. Usted viera todos los días, todas las semanas, es una romería perpetua de actores locales, alcaldes, ciudadanos, consejos de desarrollo, diputados, llegando a preguntar por sus tramos. ¿Y cómo va mi tramo? ¿Y cómo va el pavimento? ¿Y cómo va? Y pasan años sin que eso se resuelva. Porque en vez de tomar el plan y decir, vamos a ejecutar el plan y le vamos a poner el presupuesto que necesita y simplemente siéntese a diseñar, lo hacemos solamente cuando alguien pide un camino. El camino solo se financia, solo se diseña, solo se mete en el plan cuando alguien lo pide. Y eso es absolutamente absurdo. Es una de las cosas más importantes a la que estamos apostando. Es a que el plan se diseña sin que nos pregunten. Pero eso requiere que el ministerio tenga capacidad de diseño. Hoy no tenemos ingenieros que diseñen. Esa capacidad se perdió en los años 90. Entonces resulta que no es sino hasta que a alguien se le ocurre que sería buena idea comenzar a pedir una carretera, que le toca ir a buscar quién se la diseña, cómo la diseña y cómo la construye. Entonces tenemos, por decir así la cosa, la tenemos al revés. Y esto es parte de la agenda de cambio que tenemos. Señor ministro, desde hace un par de meses el tema de la ejecución presupuestaria pues está en la mesa, sobre todo en el Congreso de la República y también de la iniciativa privada. Su ministerio presenta poca ejecución, según el SICOIN al 17 de julio es el 31.45%. ¿Qué es lo que pasa? ¿Hay muchos candados, falta de capacidad o falta de voluntad política? Comienzo por señalar que nomás en el primer mes logramos pasar de un 12% que tenía a un 22%. Así que me siento contento de que levantamos la ejecución desde que entré al ministerio, esencialmente identificando los proyectos que más rápidamente se podían ejecutar y completándolos. Porque lo que sucede es que lo que estoy usando como criterio fundamental es
realizar la obra que los ciudadanos necesitan. Ese es el punto de partida. Ahora, ¿por qué hay tan mala ejecución? Yo señalaría dos elementos como principales. El primero de ellos es que venimos arrastrando una cartera que honestamente es una cartera tóxica, de proyectos que están mal contratados, mal ejecutados, mal supervisados, y que de hecho parte del problema es que la ciudadanía y los actores políticos, algunos partidos políticos y diputados en el Congreso han hecho de hecho su causa el cuestionar y pedir que se denuncien esos proyectos. Y entonces se hace difícil ejecutar un proyecto que tiene muchos señalamientos. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿acaso debiéramos ejecutar eso? Es particularmente visible en el caso de los proyectos de obra vertical, de edificaciones, en el Viceministerio de Construcción de Edificios del Estado. Hay, por ejemplo, como las escuelas Bicentenario, una cartera completa de proyectos que uno dice, los debería de ejecutar, y no queda más remedio que decir no debiera ejecutarlos. Ese es dinero que está dedicado a la corrupción, y una buena ejecución no significaría sino estar ejecutando contratos corruptos. Entonces tenemos un problema importante por este lado, que tenemos una ejecución o digamos un presupuesto que no refleja la realidad. Si yo pudiera, diría, paremos todo, y es en lo que estoy, tratando de limpiar esa cartera, encontrar todos los que podemos decir, mire, esto no va a pasar nunca, sacar la plata de ahí y dedicarla a nuevos proyectos. Pero por el momento, la plata está amarrada en esos proyectos y no solo no puede uno ejecutar la plata, sino que probablemente no debiera ejecutar la plata. Y que, por supuesto, me van a colgar por no ejecutarla. Pero, francamente, creo que ganaríamos muy poco con ejecutar presupuesto de proyectos que no debiéramos estar ejecutando. ¿Usted considera que al cierre de año estaría llegando a un buen nivel de ejecución presupuestaria? Confío que sí. En otro tema, siempre en el tema de presupuesto, en las últimas semanas hemos reportado algunos proyectos de diferentes carteras, como la Policía Nacional Civil, el MIDES, el Ministerio de Salud, que hablan de estos proyectos, pero los condicionan al tema de la ampliación presupuestaria que solicitó el Ministerio de Finanzas al Congreso de la República. Por un lado, usted en sus redes sociales menciona de actores políticos que están haciendo que la población sufra con este retraso que se da en ciertas cosas, como el estado de calamidad, pero ¿no se está buscando también presionar con algunos otros temas a que se apruebe? Sí, en efecto, y esa es una pregunta válida, porque por un lado tenemos un presupuesto que está amarrado en proyectos que probablemente no debieran estarse ejecutando, pero que están ahí metidos, y hay que hacer algo al respecto de ellos. Ejemplar de eso son estos proyectos que están metidos dentro de un decreto que se pasó en el 22, el 21-2022, que son una cartera de proyectos entera, que amarra un montón de plata, muchísima plata, incluyendo el puente Belice 2, y que tenemos que desatar. Pero por el otro lado, tenemos que ponernos en condiciones de hacer una ejecución más sana, y eso requiere inversión y la requiere hoy. Entonces, el estar pidiendo dinero adicional es porque se necesita para hacer las cosas que en el futuro nos debieran dejar tener una ejecución más sana. Un ejemplo de eso es el dinero pedido para el aeropuerto. Tenemos un aeropuerto que lo recibimos cayéndose. Y apenas lo que hemos iniciado es, como se ha reportado en los medios, un proceso de rescate. Un proceso de rescate que requiere la compra de, por ejemplo, el aire acondicionado nuevo, el remozamiento, la remoción de las escaleras que estaban mal puestas, las escaleras eléctricas, y los elevadores, el techo, renovar la pista de taxeo. Todas esas cosas son absolutamente urgentes y sin embargo no estaban en el presupuesto. Si nos ponemos a pensar particularmente que estamos hablando de un presupuesto que era el presupuesto de 2023, entonces tenemos un déficit en ese presupuesto que significa que por un lado no se pueden hacer las cosas que están metidos en él porque no se debieran de estar haciendo, pero por el otro lado no se pueden hacer las cosas que se necesitan hacer. Justo el tema del aeropuerto era el siguiente